Saludos, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente, ahora todos los jueves a las 7:30 y cuando no nos puedan sintonizar a esta hora, pues siempre estamos en las redes tanto de Next Noticias como de Bayarino Panamá en YouTube. Y de hecho, hablando de esta red de YouTube y del programa, hoy yo no puedo dejar de empezar el programa sin darle mil gracias a todos los que nos reciben en sus casas y a todos los que nos ven, porque tuvimos una semana de mucha audiencia y de hecho a veces uno no lo realiza cuando uno está simplemente pues tratando de hablar de uno que otro tema. Y yo quiero compartir con ustedes que todos en su casa para mí son parte de este programa y no sería el programa que es si no fuera por ustedes. Y quiero decirles que hemos llegado esta semana, de hecho hasta la mañana, teníamos en el canal de Bayarino Panamá, teníamos 36,000 vistas del programa. Y uno no le da tanta importancia a veces estas cosas hasta que a uno le chocan una especie de noticia y uno siente como verdaderamente como una responsabilidad adicional. Y es que cuando uno mira solamente 36,000 personas en YouTube, y créanlo, lo hago con la mayor humildad posible, pero quiere decir que nosotros le estamos hablando semanalmente casi que a un estadio Rommel Fernández y a veces más. Y eso me da a mí mucha responsabilidad de mantener una objetividad y de tratar siempre de explicar las cosas de forma que aquí se entiendan de manera clara y por lo menos con la mejor voluntad. Entonces, a todos ustedes, que esos números son de ustedes y para ustedes, yo les quiero dar de verdad, de corazón, las gracias. Quiero dar gracias a Dios porque la semana pasada, al día siguiente de salir del programa, una amiga mía muy querida mía, enfrentó una situación de salud que hasta hace unos días no se veía de la mejor manera, pero que hizo una ya operación previa, ella sabe a quién me estoy refiriendo, y salió de manera exitosa y estoy más que convencido que va a terminar con éxito todo eso. Y desde este programa te decimos, te queremos y sabemos que vas a terminar saliendo triunfal de todos los retos que vas a realizar. Yo en este programa, en la segunda parte, voy a querer tocar algo que está pasando en muchas familias y lo voy a querer tocar como una especie de tutorial, como una óptica, como con la óptica de abogado, para aquellas personas que están enfrentando posibles pérdidas de sus casas, que los acreedores les están cayendo encima, aquellas personas con que los bancos no están teniendo contemplaciones, o aquellas personas que están teniendo dificultades laborales. Les voy a querer dar algunos tips o algunos consejos jurídicos importantes que yo creo que deben valorar esas personas. Quiero referirme a un anuncio hecho por el presidente de la República, el señor Nito Cortizo, a quien quiero felicitar. ¿Cuál fue ese anuncio? Es que le dijo a los empresarios de este país: no se está vislumbrando ningún cierre para el país. ¿Y por qué ese anuncio es importante? Porque yo le he dicho varias veces en este programa, no hay nada más miedoso que un dólar. Y me refiero a un dólar de inversionista. Cuando los inversionistas huelen, aquí se puede cerrar, esto puede haber un problema, esto puede que la economía esté cerrada, la gente lo que hace es aguantar la plata. Y si estamos ahorcados y se aguanta la plata, pues nos terminamos de matar. Entonces, esos mensajes del gobierno que hoy se hacen desde la máxima autoridad del órgano ejecutivo son los mensajes que quizás hay que repetir múltiples veces a toda la comunidad económica, trabajadores, empresarios, inversionistas. Hay que decirles: Panamá va para adelante y aquí no vamos a cerrar la economía, aquí vamos a tomar todas las precauciones que hayan, pero la economía se va a mantener porque el país necesita ese mensaje. La segunda felicitación que quiero hacer, la quiero hacer al amigo, a mi cliente, Ricardo Martinelli, quien ha logrado ya la cifra suficiente para inscribir el partido Realizando Metas.
Yo siempre he dicho, yo soy PRD. De hecho, cuando entré en la defensa de Ricardo Martinelli, mucha gente me decía a mí que como un PRD iba a ir a defender a Ricardo Martinelli, pero yo tenía una concepción que todavía la tengo. Yo, antes de ser PRD, soy abogado y tengo los compromisos que como abogado adquiero y la lealtad hacia mi profesión y hacia mi representado. Ricardo jamás me exigió a mí ser CD en su momento ni nada vinculado a su política para estar en su defensa, ni yo mucho menos le exigí a él ser PRD para poder defenderlo. De hecho, me pareció una injusticia lo que estaban haciendo en sus casos y le dije a él, pese a que hemos tenido diferencias políticas, yo no coincido con lo que te están haciendo en la corte y si yo tengo la responsabilidad de defenderte, tenlo por seguro que vamos a hacer una defensa con la mayor fuerza posible y yo creo haber cumplido por lo menos la parte que me correspondía a mí dentro del equipo de defensa. Todavía nos mantenemos con varias situaciones en agenda, pero las que hemos enfrentado las hemos vencido y las seguiremos venciendo. Y a pesar de estar en una distinta rama política que Ricardo, pues es un amigo al que aprecio, es mi cliente, le deseo lo mejor. Y el único favor que yo le pido es que si él llega a ganar la presidencia de la República, a mí me dejen estar en la sala en donde Juan Carlos Varela y Kenia Porcel estén viendo los resultados de las elecciones. Ese es el único favor que yo pido si él llega a ganar la presidencia de la República. No quiero más nada más quiero verle la cara a ese señor y a esa señora si termina ganando Ricardo Martinelli la presidencia de la República. Así es que mis mejores deseos, Ricardo, realmente te deseo lo mejor. Yo creo que ahora sí tenemos algunos puntos específicos que tú comprendes muy bien sobre los temas de la justicia, de dónde se tienen que ver algunos temas relacionados a la justicia, a los temas penitenciarios. Creo que poca gente va a conocer algo de una manera tan íntegra como hoy día lo puede conocer Ricardo. Quiero referirme ahora a una persona que lo he dicho varias veces en este programa, es muy especial para mí. Es mucho más que un cliente, es un tío, es un amigo, es una persona que aprecio y me refiero a Felipe Pipo Virzi. Yo quiero decirles a ustedes que nosotros enfrentamos hace exactamente 2 años. Nosotros nos enfrentábamos a un proceso que era de Financial Pacific. Y ustedes nos vieron subiendo, bajando escalera. Y yo quiero que aquí, por favor, me presenten en este momento, porque es que yo quiero que el Ministerio Público de alguna manera haga algún acto de constricción en esto. Porque es que a mí me ha tocado ver el caso de Felipe Virzi de la Caja de Ahorros y el caso se cayó, el caso de derivado del caso Moncada y el caso se cayó, el caso de Riegos de Tonosí y el caso se cayó, no más de 4 falsedades y todas se cayeron. Me ha tocado ver este tema ahora de Financial Pacific que también se cayó. Y déjenme decirle una cosa, esto me trae ante todo primero a un momento en la audiencia cuando estábamos en el caso Pinchazo. A mí me tocó una amplia parte de los interrogatorios y contrainterrogatorios, como cada uno de los abogados tenía su responsabilidad y yo creo que todo el equipo que me acompañó lo hizo de manera magistral. Pero a mí me tocaba una amplia parte de los contrainterrogatorios y ver que nos pusieron un desfile de cerca de 70 testigos y testigos que poníamos ahí, testigos que desbaratábamos, testigos que nos ponía la contraparte, testigos que desbaratábamos. Y un día, ya después que uno está muy feliz en esto, uno y otro, y vamos agarrando y ganando sabíamos que traían el testigo y les desbaratábamos sus mentiras, me dice Carlos Carrillo a mí, que estaba sentado a mi lado, y me dice, Alfredo, no creas que tú eres tan bueno, ¿ah? Está bien que se esté desbaratando, pero lo que pasa es que ellos son muy malos. Y de verdad que en un momento dado me llego a creer que realmente no es que uno es un abogado non plus ultra, como se dice, sino que realmente habían temas que estaban pésimamente mal armados y
que tenían que tener ese resultado. Pero les voy a decir por qué disfruto particularmente este particular resultado en el caso de Felipe Pipo Virsi. Y yo les pido a controles que me pongan la primera gráfica de lo que aquí vivimos. Y esto eran los titulares que nosotros teníamos en diversos, y no eran limitados a estos canales, y no puedo decir que todos, aunque algunos sí, pero no puedo decir que todos actuaban de mala voluntad. Simplemente que del Ministerio Público les tiraban estas informaciones de país por cárcel en el caso de Financial Pacific, titulares, Pipo Virsi rinde indagatoria en el caso de Financial Pacific, Felipe Pipo Virsi llega a la indagatoria dentro del caso de Financial Pacific, y le pudiera sacar 10,000 titulares adicionales sobre el tema del famoso caso de Financial Pacific. Entonces, pero quiero que ustedes me pongan de dónde salían estas noticias de Financial Pacific. Y yo les traje un video que lo deben tener en producción. Y si me ponen el video de lo que hacía el Ministerio Público para generar estas noticias que se daban a su vez y se replicaban en los medios de comunicación. Y si por favor en controles me ponen el primer video. Cuenta Yacht Offshore, y es el manejo irregular de más de 4 millones de dólares a través de esta cuenta. Esta investigación está a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción. Cuenta con 18 imputados a quienes se les han formulado cargos por delitos financieros y blanqueo de capitales. Actualmente la Fiscalía se mantiene realizando diligencias y recibiendo declaraciones a los imputados. Importante es resaltar que en esta investigación ha sido declarada causa compleja. Bien, de estos PowerPoint que hacía la Madre Teresa de Calcuta, esa que ustedes escucharon narrando estos PowerPoint, y que constantemente nos llevaban, por supuesto, salían estos titulares. Y respetando la presunción de inocencia. Nosotros no huíamos ir a los procesos, nosotros íbamos a los procesos y de hecho decíamos y advertíamos cuál iba a ser el resultado de estos procesos, y le pido que así como decía lo que decía el Ministerio Público, le pongan lo que yo decía en esos momentos cuando acudíamos al Ministerio Público. Y si me ponen el segundo video, por favor. La misma cuenta que ya está me la sé de memoria, la 2014, pues obviamente usted está hablando de la misma investigación, llamándola de forma distinta, y nosotros en efecto vamos a activar un incidente por doble juzgamiento. Abogado, ¿qué otros recursos van a poner? Nosotros ya hemos presentado un incidente de controversia contra la indagatoria del señor Virsi, considerando que en efecto no se dan los elementos para un blanqueo de capitales, y también vamos a poner un incidente por doble juzgamiento, un incidente de nulidad específicamente. Se habla precisamente de que se utilizó el Banco Universal en su momento. Mire, usted no puede utilizar la idea de un blanqueo de capitales es que usted saque fondos para llevarlos a un banco. Usted no saca plata de un banco para llevarle a una casa para pagarle a un socio suyo. Usted le puede pagar de manera directa fondos que no han sido cuestionados por nadie de venir del Estado ni de venir de ningún otro lado. Simplemente es una cuenta personal. Lo que Financial Pacific o HAL Offshore haya hecho, bueno o malo, no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración. Pero lo que ellos hayan hecho no tiene nada que ver con el cheque emitido por el señor Felipe Virsi. Es un cheque completamente personal y nosotros esperamos poder dar esas explicaciones, y si ustedes me lo permiten. ¿Medida en este momento que tiene el señor Virsi? Él no tiene, bueno, aquí con esta investigación no tiene ninguna, y esperamos que no necesite ninguna. La fiscal sabe que nos está citando y aquí comparecemos voluntariamente. No veo para qué sería una medida, y esperamos que así se mantenga. Abogado, mismo informamos que trae algunos documentos y pruebas de las transacciones que realizaron. Es correcto. Nosotros llevamos justificación de cada uno de las transacciones que ha hecho el señor Virsi, que son en materia privada, que nada tienen que ver con la casa Financial Pacific, y nosotros esperamos que la Fiscalía nos las acepte, se tome el tiempo de valorarlas y luego nos dé. Decía yo terminaba y luego espero que lo desvincule. Esa era como acababa esa entrevista. Bueno, 2 años después, ustedes vieron que llegábamos voluntariamente, no había nadie que nos llevara, pero de todas maneras hicieron acciones privativas de libertad del señor Felipe Virsi. 2 años después, hace exactamente unos días, pues tuve yo una noticia que ha sido diferente a la que hemos tenido en otros casos en donde lo hemos ganado en los tribunales. ¿Cuál ha sido esa noticia? Que la propia Fiscalía ha desvinculado a Felipe Virsi y le ha solicitado el sobreseimiento. Es decir, 2 años después de haberlo sometido a medidas privatorias de su libertad, la propia Fiscalía dice
no hay elementos para vincular a Felipe Pipo Virsi. Y si mi contraparte dice eso, pues yo me siento muy alegre de haber hecho la defensa que hicimos en ese caso, que fue sencilla, fue ir con esos papeles simplemente con la verdad. Porque es que la plata que sacaba Pipo Virsi no estaba disputada por ningún lado, había salido de su cuenta y de ningún otro lado para pagarle a un socio. Y yo espero, porque esto por lo menos a nosotros nos desvincula relacionado a ese caso, pero nosotros tenemos en el caso New Business, y le mando un mensaje a la Fiscalía porque ellos decidirán al final de cuentas si nos quieren a nosotros en juicio o si aceptan y hacen exactamente lo mismo y terminan una investigación objetiva y terminan diciéndole al país: Felipe Pipo Virsi no giró un solo cheque vinculado a el caso New Business. Y entonces vamos a ver por qué. Y yo les voy a decir hoy por qué. Porque yo mismo no lo sabía. ¿Por qué se había dado esta andanada contra Felipe Virsi, que a sus 70 años no había tenido pues casos con la justicia ni nada de esto, y resulta ser que el día que entró Juan Carlos Varela a la presidencia, pues le salieron como 14 acciones penales? Y yo la verdad es que me he sentido más que un abogado, me he sentido casi que un guardaespaldas jurídico de Felipe Pipo Virsi, tratando de que no le peguen los balazos jurídicos que trataron de ponérselo. Entonces, pero yo me entero cuál es el cuento. Es que resulta ser que un día antes, estando en la presidencia, siendo Juan Carlos Varela vicepresidente, Juan Carlos Varela se quejaba de una persona en la presidencia y le comenta a Felipe Pipo Virsi, cuando no eran enemigos, siendo él vicepresidente de la República, y le dice: es que yo voy a hacer tal cosa para que tal persona no entre aquí. Y Pipo Virsi, sin saber nada, le dice a él: cuidado que el que termina no entrando aquí algún día eres tú. En un plano jocoso como en el que ese momento dado se tenían. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, por esas casualidades de la vida que nada tienen que ver, se da la ruptura entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Y este señor, como eso tuvo que ver que si con una grabación del señor Cohen, tenía que ver también con otro empresario que le achacaban tener algo que ver y que estaba vinculado a Pipo Virsi, societariamente me refiero, entonces este señor se lo metió en la cabeza que mi tío Pipo, queridísimo tío Pipo, tenía algo que ver con su salida y nos mandaron esta andanada del Ministerio Público. Pero hace años se mandó el mensaje claro cuando nosotros nos trataban de forzar a situaciones que, gracias a Dios, nunca nos dejamos coaccionar, porque llegaba un momento en donde nosotros les logramos mandar el mensaje, aún siendo presidente, que cuando un hombre se para aquí y le puede mandar al otro el mensaje de que para hacerme retroceder 1 centímetro tiene que pasar una de las dos cosas, ¿verdad? O me tiene que pasar por encima, ¿verdad? O yo tengo que estar muerto. Y ese mensaje se le logró mandar en su momento al presidente de la República. Pero hoy me siento contento y triste. Contento porque el propio Ministerio Público reconoce que no había mérito para ir contra Felipe Virsi. Triste porque tuvo que pasar 2 años sometidos a medidas restrictivas de la libertad, a todos esos shows mediáticos que hicieron para que finalmente pudiéramos tener ese resultado del propio Ministerio Público. Los veo a la vuelta del cambio, muy corto con los consejos para las personas que están viendo los temas de sus casas. Bueno, les quería comentar, yo he visto mucha gente realmente estresada, producto de que diferentes acreedores, y no me refiero solamente a los bancos, me refiero también a financieras y segundos acreedores de distinto tipo, pudieran estar en proceso de estar ejecutando hipotecas, de estar ejecutando a las personas en sus casas, apartamentos, los locales comerciales. Y también, por el otro lado, así como tenemos esto con algunos empresarios, tenemos también gente que está viendo en sus trabajos que lo que han tenido básicamente es un despido
aunque sea disimulado, y que no están teniendo ningún tipo de respuesta, y me quiero referir a ambos casos por separado. Empiezo con qué puede hacer una persona que en su momento, ahora, producto de la pandemia, no puede enfrentar los gastos que involucran un tema de una hipoteca. Lo primero, si usted tiene capacidad de pagar, pague. Este programa no es para que usted no pague sus compromisos. Si usted tiene la capacidad de pagar la mitad, pague la mitad. Pero no deje de pagar porque hay un acuerdo de moratoria y entonces usted va a dejar de pagar hasta diciembre y después si nos lo ponen hasta junio, pues hasta junio y después entonces usted sí va a llegar con la soga al cuello a ver qué es lo que va a ocurrir. El primer mensaje obviamente es pague lo que pueda. Lo segundo es comuníquese con la entidad que usted tiene, que es el banco o el acreedor y tal y cual hasta ahí. Trate de lograr un acuerdo, aunque sea un acuerdo parcial, en donde usted le den el tiempo para usted refinanciar. Hay casas que por el valor que tienen se pueden refinanciar, extender plazos, se pueden suspender los plazos y que se los pasen para el final. Se puede hacer una serie de procedimientos financieros o estrategias financieras para tratar de cargar menos deuda. Hay deudas que son como, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que son las peores. Las tarjetas de crédito tienen unos intereses altísimos. A veces cambiarlo en este momento por deudas a largo plazo con intereses más bajos, tipo hipoteca, siempre que no ponga en riesgo bienes esenciales, puede ser una estrategia. Ahora, si ya yo no puedo con eso, pues por supuesto la persona tiene que buscar de dónde sacar ingresos adicionales. Y cuando digo ingresos adicionales es que si la persona pues agarraba y de alguna manera pues está trabajando en un trabajo 8 horas, pero después tiene la posibilidad de hacer Uber, pues, de decir, bueno, está sumando un ingreso. O tiene la capacidad de trabajar en otro lado haciendo algo adicional o lo que en Estados Unidos conocen como freelance o es decir, trabajo independiente, hacer cuestiones, todo lo que pueda sumarle ingresos, por supuesto, le va a hacer. Pero yo me quiero referir aquí a las personas que ya realmente trataron todo y nada de eso pueden hacer y la entidad bancaria les viene para encima. En ese momento, y solo para estos casos en donde realmente ya es irremediable el asunto, usted tiene que buscar un abogado que dentro de la ley, porque no puedo aconsejar algo que esté distinto de la ley, pero trate de ganarle a usted los plazos suficientes dentro de un juicio. Es decir, que si la entidad se va a ir a ejecutarlos a ustedes, que no le tome 2 días. Que esa ejecución pueda tomar 2 años, 3 años, 4 años esa ejecución. Porque en ese momento, cuando se hacen las estrategias, pues usted tendrá 1 año, 2 años o 3 años para tratar de nivelar, volver a agarrar otro trabajo, otro ingreso, volver a refinanciar la propiedad y tratar pues de lograr eso. Si su propiedad vale mucho menos de lo que, mucho más, si su propiedad vale mucho más de lo que usted debe y usted pudiera llegar a perder la propiedad, otra de las cosas que usted puede hacer es salir a vender la propiedad. Porque entendamos que si usted tiene una propiedad que vale $100,000 y usted debe $50,000, entonces usted dentro de eso, el activo real de usted es aproximadamente $50,000, ¿verdad? Ese es su patrimonio, perdón. El patrimonio real suyo son 50,000 porque los otros 50,000 los debe. Entonces, si usted realmente está en una situación en donde va a perderlo todo, ¿verdad? Y ya a pesar de los retrasos, usted hizo todo y no puede, negocie. Trate de vender la casa antes que la termine de ejecutar un banco para que usted agarre y pueda con los 100,000 que la vende, pagar los 50,000 al banco y por lo menos quedar con 50,000 para tratar de hacer algo pues en positivo de la deuda que usted está manteniendo. Pero sí es aconsejable que usted se asesore en su momento, y esto, créanme, no es un comercial, ahorita mismo realmente ni siquiera puedo atender en mi oficina, pero sí es algo que quiero orientar a las muchas personas que terminan viendo el programa y que muchas veces me escriben por redes y no puedo atender personalmente. Quiero dejarlo como un consejo. Asesórese en los temas de lograr acuerdos de pago.
entienda que aunque el banco le diga que usted tiene que pagar mañana o lo ejecutan o hagan eso, apersónese al banco y de ser necesario hágalo acompañado. ¿Por qué? Porque realmente el banco tampoco es negocio ponerse a ejecutar. Por supuesto que las llamadas van a ser, sí, si no pagas mañana en la tarde, mañana te ejecutamos y tal y cual, porque esas son las llamadas que a veces hacen, dejan a todo el mundo estresado para el que no conoce. Pero realmente el banco tiene que entrar en una serie de gastos, tiene que entrar luego en temas de desalojo, luego cuestiones que cuando un abogado también se lo explica al banco, le dice, espérate, a ti tú que has tenido un buen cliente por 10 años, que ahora mismo tiene un tema temporal, ¿verdad? ¿Qué te conviene a ti más como banco? Aguantarte, no tener este flujo por un par de meses, ¿verdad? O tener menor flujo en lo que te van a estar entrando en el repago y luego a conseguir el repago, o ¿qué te conviene? Ir a ejecutar, en donde vas a dejar de percibir un flujo, en donde te vas a ir a procesos legales, en donde vas a tener también que pagar procesos legales, en donde después vas a tener que estar ejecutando y también vas a dejar de percibir, vas a estar atacando a un cliente tuyo que por 10 años te generó a ti intereses, porque es que los bancos no prestan por hacerle un favor a uno, los bancos prestan porque para ellos les representa una ganancia a través de los intereses. Le quiero dar un consejo para aquellas personas que están enfrentando a bancos y a veces más que los bancos financieras, que las financieras están como muy leoninas porque a veces tienen un terreno que vale mucho y quieren atacar. Una de las formas de parar esto es organícense entre los deudores. Organícense entre los deudores, ¿verdad? Hagan la gestión que tienen que hacer para hacer en un momento dado un frente común, para hacer una negociación común. Porque eso los puede llevar a situaciones distintas con las entidades crediticias. Y al final de cuentas, comuniquen, porque una entidad bancaria y una entidad financiera también vive de su prestigio. Y si ellos han dicho públicamente que no van a ejecutar personas y ellos empiezan a hacerlo, por lo menos empiezan a hacerlo sin ninguna razón, ojo, porque si tienen razón, bueno, eso es lo que estaba en el contrato y tocará la ejecución y a usted le tocará buscar alguna de las otras opciones que le he estado comentando. Buscar un inversionista, buscar a alguien que refinancie, buscar un socio para el negocio, buscar a alguien que le preste de manera refinanciada, sea en particular, sea banco, buscar a alguien que le compre la propiedad y le dé la diferencia. Le tocará hacer alguna gestión de esa. Pero si le están ejecutando fuera de lo que ellos han dicho, es decir, solamente porque usted hizo un atraso de un par de meses, y el banco, y usted había pagado 10 años, 5 años, y ha pagado siempre completo, y la entidad está, por así decir, aprovechándose de eso, entonces denúncielo públicamente. Hágale esto, porque ellos tienen que vivir de su imagen, y eso también es importante. Ahora me voy a referir un poco me hacen muchas preguntas sobre los despidos injustificados. Lo primero que quiero dejar claro, cualquier despido que se hace de manera verbal, es un despido injustificado inmediato. No hay discusión. El Código de Trabajo dice, es verbal, es injustificado. Y cuando es injustificado, se tienen que pagar una serie de cosas que manda la ley. Es decir, hay que pagar el salario trabajado, hay que pagar el 13º mes proporcional, hay que pagar las vacaciones proporcionales, hay que pagar la prima de antigüedad. Eso tiene que pagarse en todos los despidos. Pero cuando es injustificado, además tiene que pagarse la indemnización y también en unos casos los 3 meses de salarios caídos. Si no me equivoco y no quisiera estar tanto en el tema laboral, pero creo que es del 95 para adelante, son 3 meses, si es del 95 la contratación hacia atrás son 5 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted tiene un empleador, que el empleador está tratando de levantar el buque y usted es parte de eso y de alguna manera usted está haciendo sacrificios igual que su empleador, miren, a pesar de que yo como abogado pudiera ejecutar a ese empleador, mi consejo real es no lo haga, porque esa es la gallina de los huevos de oro. Es una persona que está tratando en la mitad de una pandemia que nadie buscó y que está tratando de levantar un buque con el cual después le va a dar fondos a todo el mundo, incluyendo a su familia. Ahora, si usted está viendo
que el empleador realmente es una persona que simplemente agarró y se despreocupó y buenas tardes, adiós. Y no está pagando ni los derechos adquiridos, no está haciendo, no buscó ningún acuerdo con usted, tal y cual, simplemente agarró, cerró, buenas tardes. Usted no solamente puede ir también contra la empresa, sino también contra el representante legal. Y va con el crédito y el crédito le sirve tanto con la empresa, como le sirve el día de mañana para irle a sacar los muebles de la casa, como le sirve para una serie de cosas que usted puede terminar haciendo. Pero ¿cuál es mi consejo? Si usted está en esa situación, primero, no deje que se le venzan términos, aconséjese con un abogado laboralista, pero ojo con la primera parte del consejo. Si se está tratando de levantar una empresa, no le haga daño a la empresa que puede ser la gallina de los huevos de oro porque sería un error. Yo quiero dejar un consejo para actuar con mente como país, para actuar como levantamos el país y no como lo dañamos, pero bueno, al final de cuentas quería hacer una instrucción. Ya con eso los dejo hasta la próxima semana aquí Hablando de Frente.